Bienvenidos a la presentación sobre el modelo MISCA. Es un modelo que contiene diferentes elementos de feedback que he realizado con mi compañera Anastasia Lignevich. Yo soy Ernesto Panadero. Lo primero, dejarme que empiece enseñando el mensaje final, la conclusión, que es el modelo MISCA. MISCA es un acrónimo basado en mensaje, implementación, contexto, agentes y el estudiante. Cada uno de estos elementos hemos concluido que es fundamental en los modelos que hemos analizado en nuestra revisión. Además de concluir estos diferentes 5 modelos, también hemos hallado que las conexiones entre los elementos son fundamentales. Y por eso también presentamos esta figura relacionando los diferentes elementos. Pero antes de esto, permitidme que os comente cómo se ha realizado esta revisión. Lo primero, comentar que ha sido un proyecto extenso a lo largo del tiempo, nos ha llevado aproximadamente 6 años desde que empezamos a tener la financiación para realizar este proyecto hasta que finalmente hemos visto publicados los artículos. En un primer momento, cuando enviamos la publicación por primera vez, allá por el 2019, ni siquiera teníamos un metamodelo. No obstante, los revisores hicieron hincapié en que les gustaría ver como resultado de nuestra revisión un metamodelo de creación propia. Por eso el paper, la revisión, por así decirlo, se acabó dividiendo en 2 publicaciones. Primero tenemos la primera parte, que está publicada en Frontiers en Educación, está como primer autor Anastasia, y aquí básicamente describimos y comparamos los modelos. En la segunda parte, que está publicada en Educational Research Review, es donde se encuentra el metamodelo que os he enseñado en la primera lámina y las interacciones entre los diferentes elementos. Permitidme que os comente cómo ha sido el proceso para la selección y realización de esta revisión. Por supuesto, primero tenemos que decidir qué modelos iban a estar incluidos en la revisión. La primera estrategia que utilizamos no fue exitosa porque las búsquedas en bases de datos no conseguíamos localizar los modelos de forma directa. Por ello, seguimos 3 pasos. En un primer momento, utilizando nuestras propias librerías de referencias, encontramos 10 modelos. En un segundo paso, consultamos a colegas, 38, para ver cuáles eran los modelos que ellos consideraban centrales en el campo del feedback. 29 compañeros contestaron, alcanzando 65 modelos finales, incluyendo los 10 modelos previos. En un tercer paso, incluimos 2 modelos más que identificamos en 2 revisiones previas realizadas por Mori y por Sud. Por ello, finalmente, terminamos con 67 modelos que tenemos que considerar si manteníamos o no. Como eran demasiados, nos basamos en 2 criterios para seleccionar los que íbamos a analizar. Primero mantuvimos los 6 modelos de las revisiones de Mori y de Sud. Y finalmente elegimos 10 modelos que habían sido votados por 3 o más colegas consultados. De esta forma quedamos con 14 modelos. Los siguientes. Como se pueden ver, aquellas personas de vosotros que conozcáis el campo son modelos muy famosos, algunos de ellos, y que seguro os sonarán. Vamos a ver en qué consiste la primera publicación, la que está en Frontiers in Education. Como he comentado, esta primera publicación lo que hace primero es describir esos 14 modelos. Y lo hace siempre de forma sistemática en 4 apartados. Primero tenemos un título creativo que hace como un resumen y ayuda a visualizar cuál es el contexto de ese modelo. Después tenemos una introducción al modelo breve que también ayuda a compasar, a entender cuál es el contexto de resultados de ese modelo. Y después tenemos un habitualmente corto marco teórico situando en las diferentes teorías el modelo, para finalmente, en la cuarta parte, llegar a la descripción del modelo. Además, para cada modelo damos figuras, aquellos modelos que las incluyen, evidentemente. Y en algunos casos, además, lo que hemos hecho ha sido rediseñar esas figuras porque algunas de ellas eran ya muy antiguas y no se veían con calidad. Pensamos que este es un trabajo que puede interesar sobre todo a estudiantes de doctorado para entender bien los modelos vigentes y cómo han ido evolucionando. En la segunda parte de esta primera publicación pasamos a comparar los modelos y lo hacemos en los siguientes apartados. Primero hacemos una comparación entre las citas, es decir, qué publicaciones de modelos están citando a publicaciones anteriores. Evidentemente, los modelos más actuales
tienen más posibilidades de citar a los anteriores. De esta forma, hacemos un seguimiento de cómo ha ido evolucionando el campo. Un segundo aspecto en el cual comparamos a los modelos es en sus características. Hemos atendido a el nombre del modelo, si el modelo contiene una tipología o taxonomía, si hay una figura, si hay evidencia empírica para explicando la solidez del modelo y cuántas veces se ha citado esa publicación en particular. También comparamos los modelos en la definición de feedback. Esto es muy importante porque el tema de cómo definimos feedback es un área con bastante controversia en el campo. Lo que hicimos fue, aquellas publicaciones de los modelos que incluían una definición, la identificábamos, la copiábamos y la pegábamos. Además, como invitamos a entrevista a los autores, durante esa entrevista hacíamos dos cosas. Aquellos autores que sí habían dado una definición, les preguntamos si todavía consideraban que era válida, y aquellos autores que no habían dado una definición, les preguntamos si querían dar alguna. Además, comparamos también las definiciones atendiendo a diferentes elementos que identificamos. Si la definición hace referencia a que feedback es información, si la definición hace referencia a que hay una brecha que hay que salvar con el feedback para que el alumno alcance el nivel deseado, si es un proceso, si hay una serie de agentes que están involucrados en el feedback y si se entendía al alumno como un estudiante, un agente activo que procesaba la información. Con todo ello, llegamos además a proponer nuestra propia definición, haciendo de forma comprensiva una definición basada en las que anteriormente habían hecho todos estos modelos. Es la siguiente. Esta definición, tal y como lo entendemos nosotros, es muy comprensiva porque incluye todos los aspectos relacionados en los diferentes modelos que hemos comentado, pero además da algunas características nuevas y por ello consideramos que puede ser importante para el campo considerarla. Finalmente, también analizamos la evidencia empírica de los diferentes modelos en esta primera publicación. Alcanzamos 7 conclusiones y simplemente mencionar aquí, pues que, bueno, por ejemplo, la segunda conclusión es que cómo podemos hacer para elegir el modelo que es adecuado para nuestra investigación o para nuestras clases, o la séptima conclusión que trata sobre si necesitamos más modelos o no. Evidentemente esto se responde por sí solo porque nosotros hemos producido un metamodelo, es decir, un modelo más en la segunda publicación, la que está en Educational Research Review. Esta es la que es más innovadora desde el punto de vista de generar nuevo conocimiento y es donde se encuentra el modelo MISCA. También voy a decir a continuación qué es lo que os vais a encontrar en esta publicación, pero dejadme comentaros que ambas se encuentran de forma gratuita disponible en las páginas de las revistas y que las podéis descargar pues, de forma completamente libre. La primera parte, que incluye la segunda publicación, es un análisis de las tipologías y taxonomías. Lo que esto implica, lo que esto es, en realidad, es cuando los autores intentan explicar o categorizar las diferentes formas que puede tener el feedback. Nosotros hemos identificado 3 áreas que ya se habían encontrado anteriormente en las taxonomías y tipologías, que eran el contenido, la función y la forma de presentación del feedback. Y añadimos una nueva, que sería la fuente. De esta forma, proponemos una tipología con 4 categorías generales. La primera es el contenido. Es la que más he investigado. Después de analizar las diferentes subcategorías que habían sido incluidas en los diferentes modelos previos, hemos concluido que hay 4 categorías que hay que tener en cuenta, que serían la verificación, la valencia, es decir, si el feedback se percibe como positivo o negativo, la carga de información que tiene el feedback y el tipo de información, que además contiene subcategorías adicionales. No voy a explicarlas aquí ahora. Pero que subyace una idea, una filosofía general que tiene que contener el feedback. Esta se basa en el modelo realizado por Hattie and Timberlake. Y lo que tiene que contener la información de feedback es hacia dónde voy, cómo estoy yendo y dónde tengo que ir ahora.
La segunda categoría de la tipología que proponemos es la función. Y en este sentido, la simplificamos frente a otras categorías previas. Consideramos que el feedback puede tener como objetivo mejorar el aprendizaje o la ejecución, el rendimiento. Puede tener también como segundo objetivo tener un impacto motivacional o afectivo, ya sea positivo o negativo, es decir, deseado o no deseado. Y además puede tener la función de mejorar la autorregulación del alumno, es decir, el uso de estrategias de aprendizaje. La tercera categoría, la presentación, era la que menos se había estudiado entre las categorías que estaban presentes en taxonomías anteriores. Esta básicamente se trata de cómo hay que presentar la investigación, el feedback, para que tenga un mayor impacto en los alumnos. Y como veis, lo que estamos presentando aquí es de Narcis. Esas ideas que hemos puesto de Narcis en realidad se centran mucho en las practicalidades del detalle de cómo se entrega el feedback. Pero en general lo que nosotros queremos potenciar aquí es el aspecto pedagógico de la presentación. ¿Cómo tenemos que hacerlo para que los alumnos realmente utilicen esa presentación, esa información, para poder mejorar su aprendizaje? Por último, añadimos, como ya he comentado, la categoría de fuente, la persona o elemento que genera el feedback. Y aquí queremos incluir la tipología porque pensamos que es muy importante. Tenemos que tener en cuenta que el feedback que viene de un profesor, de un compañero o del propio alumno son diferentes y por eso tenemos que atender a sus características. Además, proponemos que las diferentes fuentes de provisión de feedback, en el fondo lo que hacen es intentar promover el autofeedback. ¿Por qué? Porque cuando el profesor o el compañero o un ordenador están dando feedback o cuando la propia tarea genera feedback, lo que se trata es que el alumno aprenda y pueda ser capaz de acabar generando su propio feedback. Otro aspecto que vais a encontrar en esta segunda publicación es una comparación de los modelos en áreas temáticas. Identificamos 5. La descriptiva, en la cual lo que se hace es describir cómo es el feedback, pues desde incluir una definición a una taxonomía o tipología, es decir, intentar contar cómo es el feedback. La segunda área temática sería si el modelo explica cómo es el procesamiento interno del feedback recibido. Es decir, qué tipo de estrategias activan los alumnos para ser capaces de poner en marcha ese feedback o integrarlo. La tercera área temática es la interaccional. Y aquí estos modelos lo que analizan es cómo los diferentes agentes, elementos, interaccionan para crear un entorno de feedback en el cual el alumno aprenda. La cuarta área temática es la pedagógica, cuya función es presentar información que ayude a que el feedback tenga un mayor impacto en el aprendizaje de los alumnos, pero al mismo tiempo en el entorno instruccional del profesorado. Y por último, las características de los alumnos, cuando hay modelos que se centran en investigar cómo las diferencias individuales pueden tener un impacto en la utilización del feedback. Es importante remarcar que estas áreas temáticas y las categorías de la tipología que he presentado anteriormente son los que componen los diferentes elementos del modelo feedback, del modelo MISCA, como enseñaré en la última lámina. ¿De acuerdo? Entonces recordar que aquí tenemos las áreas temáticas de descripción, procesamiento, interaccional, pedagógico y las características del alumno. Además, también damos otro tipo de figuras en el paper, en la segunda publicación. Por ejemplo, estas que os voy a mostrar, que son dos continuos, situando los diferentes modelos en este caso, atendiendo al nivel de procesamiento interno, con modelos que se centran mucho en el feedback a modelos que se centran mucho en lo que son las características de los alumnos. O, por mostrar otra figura, esta otra que es el continuo pedagógico, con modelos muy generales, que son casi fundacionales y filosóficos sobre los aspectos de feedback, hasta modelos muy específicos que se centran en pasos muy delimitados de cómo hay que dar el feedback para que tenga un efecto. Con todo esto, volvemos a llegar al modelo MISCA. Como hay 5 elementos, voy a expresar un poco de cada uno en las siguientes láminas. Primero empecemos por el mensaje. Como podéis ver, este incluye la tipología de contenido y la área temática de descriptiva. En la parte de abajo, además, se pueden ver los diferentes modelos que influyen en este tipo de elemento.
El mensaje, a pesar de que haya ahora bastante debate sobre si es importante el mensaje que se da, si el feedback es información o no, para nosotros es fundamental la calidad del mensaje. Y es un aspecto que creemos que hay que enfatizar, dada la dirección que está tomando las investigaciones actualmente. El mensaje es lo que el alumno recibe y por tanto tiene que ser de calidad, contener información relevante y precisa. Y queremos enfatizarlo en el modelo. El segundo elemento es la implementación, porque no importa cuán bueno sea el mensaje si no se implementa. Es decir, si el alumno no procesa la información, no la usa, evidentemente ese mensaje no va a tener un impacto. Además, tenemos que tener en cuenta la categoría de la función. El profesor, cuando implementa ese feedback, tiene un propósito. Esto es lo que configura el elemento de implementación. Tenemos el elemento de contexto. Aquí juntamos el área temática del pedagógico y la presentación. Y la idea es que el feedback se da en un contexto instruccional que suele tener función pedagógica y la forma de presentarlo es lo que influye también en que el alumno realmente pueda utilizar el feedback de una forma u otra. Por ejemplo, no es lo mismo dar un feedback finalista que dar un feedback antes de que el alumno haga la entrega final del trabajo. Tampoco es lo mismo si el profesor tiene como función pedagógica simplemente dar una calificación que si lo que quiere es que el alumno aprenda a mejorar el trabajo. Por lo cual, el contexto delimita muchísimo la implementación del feedback. Sobre el cuarto elemento, los agentes, es volver a enfatizar esta idea de que hay diferentes fuentes de información en el feedback y que éstas interactúan. Y lo que nos quiere decir es que lo que tenemos que hacer es potenciar que tanto el feedback del profesor como de los compañeros o de la propia tarea lleven al alumno a tomar conciencia y generar autofeedback. Estos cuatro elementos que he presentado están, en realidad, muy influenciados y modulados por las características del alumno. Los alumnos presentan diferencias individuales, capacidades cognitivas, conocimiento previo, capacidades de autorregulación. Todo esto influye en la recepción del mensaje, cómo se implementa y cómo los alumnos perciben el contexto. Por ello es fundamental que tengamos en cuenta que necesitamos saber más de cómo son los alumnos a nivel individual para que nuestro feedback pueda tener más poder. Y en este sentido, desafortunadamente, el campo se ha quedado con no demasiada información empírica. Es un área que tiene bastante futuro en este sentido. Todo esto, en cualquier caso, es con la función de que el alumno haga un uso estratégico del feedback recibido. El modelo pensamos que se puede utilizar en las dos áreas, tanto en la práctica como en la investigadora. En la investigadora, si eres un investigador de feedback que está escuchando estas palabras, lo que te sugiero es que intentes situar tu investigación. Y te diría que seguramente estés en dos, como mucho tres de las áreas que tenemos aquí ahora mismo en el modelo. Pues a veces investiga el mensaje y cómo se implementa, hay otras personas que solamente investigan el mensaje y el contexto, etc. Es decir, nos provee de un mapa muy claro de dónde estamos investigando en el área de feedback y qué relaciones hay con otros elementos. Desde el punto de vista desde el punto de vista práctico, además, consideramos que este modelo puede ayudar a generar y crear formación para profesorado. Estos 5 elementos son muy importantes e influyen en cómo el profesorado va a implementar el feedback en la clase. Por lo tanto, sería interesante que, si se están generando módulos o formaciones, se tengan en cuenta y se cubran estos 5 elementos de forma independiente, pero relacionadas entre sí, como se puede ver en la diapositiva que también presenté al principio de las interconexiones. Aquí se puede ver que algunas de las relaciones las consideramos bidireccionales, como por ejemplo el tipo de mensaje influye en la implementación, pero al mismo tiempo la implementación influye de vuelta en el mensaje. Pero algunas son unidireccionales, por ejemplo, desde los agentes que dan el feedback a el mensaje que se da. Por ello, sabemos que la figura, en lo que es el modelo, ya de por sí complejo, además hay que tener en cuenta esas interconexiones entre los diferentes elementos. Pero pensamos que era mejor crear una figura aparte, como es esta, para no complejizar más lo que era el modelo. Con todo esto os he contado lo que es el modelo MISCA, os he propuesto cómo lo podéis utilizar desde el punto de vista de investigación o práctico, os he contado también la trayectoria de cómo hemos llegado a crearlo y os recuerdo de nuevo que los dos modelos están disponibles de forma gratuita
en tanto Frontiers in Education como en Education and Research Review, y además los podéis encontrar de forma sencilla en mi página web ernestopanadero.es. Muchas gracias.